Buenos días, queridos hispanotubers, bienvenido a la leyenda número 14. Realmente España no ha aportado nada relevante al pensamiento europeo y de Occidente. Bueno, esto es lo que se dice desde hace mucho tiempo, desde la Ilustración francesa, quizás porque no le convenía tener un contrincante. Bueno, esto de que los españoles no hemos aportado nada relevante al pensamiento occidental es simplemente otra patraña histérica, que ha hecho fortuna entre los propios españoles. Empecemos por el principio. Dejando de lado los mitos, que también existen, hay quien dice, y hay cierta base para decirlo, que toda la cultura occidental procedería de una península llamada luego Península Ibérica, donde se encuentran los primeros rastros de Homo sapiens en Europa, pero sobre todo una civilización como la tartésica, que de aquí vendría la civilización que luego llegaría por barco a Grecia. Bien, esto es un mito, ¿verdad? Aunque hay base. Otros de esto harían películas, historias, cómics. Nosotros no, nosotros decimos esto es mentira, dejémoslo, no nos lo creamos. Bien, dejemos los posibles mitos aparte y vayamos a los hechos. ¿Alguien puede considerar que el pensamiento occidental habría podido tener lugar sin la Escuela de Traductores de Toledo, que reintrodujo el pensamiento griego a través de traducciones árabes, que además, por supuesto, introdujo las aportaciones árabes? De hecho, la primera enciclopedia no es la de la Ilustración. Claro, que le llaman enciclopedia. Aquí el marketing cultural tiene mucha relevancia. Las primeras compilaciones del saber se hacen con la Escuela de Traductores de Toledo, donde se hacen compilaciones del saber filosófico, histórico. Alfonso X hace una historia universal, la primera historia universal, también es primera historia nacional de un país, pero bueno, esto lo dejaremos. Y también tratados científicos, filosóficos, literarios, etc. Ahí hay primeras compilaciones. Bueno, realmente la primera compilación del saber occidental no es de la Escuela de Traductores, pero es también española. Se debe a un tal San Isidoro de Sevilla. ¿Le suena? Igual como es de Sevilla, ¿verdad? Pues no tiene nadie que le pague una campaña de marketing. Si hubiera nacido en Barcelona, ¿verdad? O en Bilbao, o en Toulouse, o en París, pero nació en Sevilla. Bueno, era obispo de Sevilla y hizo sus etimologías. Era una compilación de 160 autores de la antigüedad, paganos y religiosos. No hacía distingos, aunque era católico. Fue mucho más brillante que Beda el Venerable, por ejemplo. Pero lo hemos olvidado. Gente como Heidegger decía que no había pensamiento occidental sin San Isidoro de Sevilla. Pero tiene que decir un alemán. Bueno, que Heidegger también tiene su cosa oscura y no se puede hablar. Era un hombre adelantado a su época. Su definición de ley era la constitución aprobada por los adultos con el beneplácito de la multitud. También dijo que los reyes debían buscar el consentimiento de los súbditos. Todo esto en el siglo VII. Claro que también San Isidoro de Sevilla hizo una oda a España, donde decía amar a España. ¡En el siglo VII! ¡Oh! España no existía, por lo tanto, hay que borrarlo, hay que borrarlo. Peligro, 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 San Isidoro de Sevilla, pum, 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 fuera, 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 fuera. Gran hombre, gran hombre. Si hubiera sido de otro sitio. Pero era andaluz. Y cuidado, los andaluces deberían recuperar la figura de San Isidoro de Sevilla en lugar de otros. Y la Escuela de Salamanca. Puede haber pensamiento económico, pensamiento en el derecho, derechos humanos, derecho internacional, filosofía, teología, sin la Escuela de Salamanca. De nuevo, si hubiera sido la Escuela de Oxford, la Escuela de Cambridge, la Escuela de, no sé, de Washington, la Escuela de Berlín, estaríamos... O la escuela incluso quizás de Barcelona o de Bilbao. Habría millones de euros detrás de esto para crear una gran universidad. Bueno, ya la tenemos, la Universidad de Salamanca, sí, ponerla en todos los sitios, en todos los lugares, Vitoria, Molina, Suárez, grandes, grandes intelectuales. Bueno, es que realmente Schumpeter, dije, reconoció que la economía como disciplina científica nace con la Escuela de Salamanca.
pero no aparece en los libros de filosofía occidental. Cuando ustedes cogen un manual de inglés, o francés, o alemán, bueno, el siglo XVI está borrado. ¿Por qué? Porque lo dominaban los españoles, no solo en los descubrimientos marítimos, no solo en la tecnología que hacía falta para hacer esos descubrimientos, sino también en la filosofía, también en lo intelectual. ¿Qué pasó? Pasó que el pensamiento hasta Descartes era un pensamiento no organizado, no académico, sin una metodología clara detrás. Descartes establece una metodología y a partir de entonces la filosofía se profesionaliza. Y esta trampa metodológica, porque no quitaron a los griegos, no quitaron a los que quisieron, pero sí sirvió para quitar a los españoles. Porque el pensamiento español no era tan académico, aunque lo teníamos, ¿no? La Escuela de Salamanca era profesores universitarios. Pero en todo caso el pensamiento español era un pensamiento más plural, ¿cómo diría yo? Más transversal. Había pensamiento en la poesía, en la novela y en los conventos. Hay que reconocer que lo de la teología separado de la filosofía no lo tenían claro al principio, en la Edad Media. Estaba unido. Grandes teólogos eran grandes filósofos. Porque en España, eso sí, siempre hemos tenido una visión de lo intelectual fundamentalmente interiorista. Es decir, primero hay que saber por qué pensamos lo que pensamos, por qué sentimos lo que sentimos, para después aproximamos a la realidad exterior. Este enfoque interior, que luego, por ejemplo, recoge Dilthey más modernamente, pero allí pues, se encontraba en la mística, se encontraba, como digo, en todo el pensamiento religioso, que era pensamiento profundo. Que la metafísica y la teología estaban muy unidas, tenían cuestiones comunes. Por eso aquí nace la Cábala, Moshe León, Maimónides. Aquí tiene un momento de álgido el sufismo, la mística árabe, con Ibn Arabi, un murciano, y aquí nace, o se consolida, la mística cristiana con los místicos de Ávila, fundamentalmente, Santa Teresa, San Juan de la Cruz, pero otros muchos también. Todo esto era un pensamiento profundísimo que alguien ha querido eliminar. Henrik Dussel, que es un filósofo argentino, que no es hispanófilo, precisamente, pero reconoce esta trampa. Dice, ¿quiénes son los primeros pensadores modernos? Bueno, él habla de Sepúlveda, Bartolomé de las Casas y Francisco Suárez, no Descartes y Spinoza. Por cierto, que aún así, aunque el discurso dominante dice que Descartes, Spinoza y Newton son los abanderados de la modernidad, el propio Descartes, que estudió en un colegio jesuita, reconocía que su filósofo, o sea, que su influencia fundamental fue Francisco de Suárez y su libro Disputatio Metaphysica. Y también Molina le enseñó la lógica, y Blanco. Él reconocía esa influencia española. Spinoza, bueno, sus padres eran sefarditas, se fueron de España, sí, bueno, fueron de los que optaron por la expulsión y no la conversión, pero bueno, tenía raíces españolas que él no niega. Y también se muestra devoto, dependiente de las categorías filosóficas de Francisco Suárez. También estaba Vitoria. Había otros muchos, que realmente son los que diseñan el pensamiento moderno. Antonio Regalado, por ejemplo, habla de Calderón como el primer autor moderno. Porque eso nos lleva a que no solo el siglo XVI, sino también el siglo XVII, España no fue ningún páramo cultural. El siglo XVII es el del siglo de oro. Aquí hago un paréntesis. Hay personas catalanas fundamentalmente, aunque también vascas, que dicen, bueno, es que el siglo de oro no fue el siglo de oro de España, es de la lengua castellana. Bueno, a empezar, primero, los vascos siempre han escrito en castellano, y los catalanes también. Es verdad que hay algunas personas que han intentado crear como una rama separada de la filosofía catalana, fundamentalmente en torno a la figura de Ramon Llull. Nos llevaría mucho hablar de esto, pero Ramon Llull, que es verdad que escribe en catalán, en el siglo XIII el reino de Aragón estaba separado del reino de Castilla, estábamos en plena reconquista, Ramon Llull era católico, por lo tanto era uno de los abanderados de la reconquista de toda la península, pero hay autores separatistas
que han ocultado, es como pasa con los héroes, ya les dije, ¿no? Que se oculta lo que no gusta, ¿no? Y se crea lo que... Han ocultado todas las relaciones que tenía Ramón Llull con el resto de la península, y tenía relaciones intelectuales e incluso familiares con el rey Alfonso de Castilla, eran familia. Ramón Llull tampoco era ningún separatista catalán. Escribía en catalán, en romance, de donde estaba, lógicamente. También escribió en árabe, algo menos en latín, cuyo latín no era muy bueno, pero eso no quiere decir que fuera anti-español o que quisiera una Cataluña independiente, que por entonces solamente eran unos condados, no había ni siquiera una entidad política llamada Cataluña. Sí había la lengua catalana, luego ya se llamó catalana, la lengua romance predominante allí, que él es uno de los más impulsores porque escribe en esa lengua. Pero toda su doctrina filosófica, era una doctrina católica, que servía igualmente a los intereses de toda España. Entonces, en favor de reconquistar frente al Imperio Árabe. Es más, tenía ideas mucho más radicales, que hoy no serían muy aceptadas por el mundo posmoderno, porque ya convertía a los judíos, a los árabes, etc., ¿no? En fin, es una figura muy interesante, pero que claramente es hispánica, ¿eh? Es una figura panhispánica, que él nunca negó. Además, siempre los catalanes, hay dos tipos de intelectuales catalanes: los que se miran el ombligo, son los separatistas, y los que miran a España y a través de España al mundo. Es decir, no solo Ramon Llull, es que Josep Pla. Es decir, ¿qué intelectual catalán separatista conocen ustedes que sea famoso? Fíjense ustedes que en pleno siglo XX estuvo el líder del intelectual del separatismo catalán, es Prat de la Riba. Prat de la Riba no lo conoce nadie, más allá de su vecina, y los separatistas, por supuesto, pero su maestro era Eugenio d'Ors. El maestro de Prat de la Riba era Eugenio d'Ors. Eugenio d'Ors no solo fue un gran español, es que aceptó ser director de cultura en pleno franquismo. Por eso es odiado. Pero Eugenio d'Ors, por favor, Eugenio d'Ors influyó en Mircea Eliade, influyó en grandes autores europeos. Era un intelectual de primer nivel, claramente español. Siempre ha ocurrido así. En el País Vasco, el mayor intelectual del separatismo vasco es Sabino Arana, que es, perdónenme con todo el respeto, pero es un perturbado mental, un racista, un misógino. En esa misma época estaban Unamuno y Pío Baroja. A ver, ¿en qué nos quedamos? ¿Con Unamuno, que se sentía español, con Pío Baroja, que se sentía español, o con Sabino Arana? ¿Y por qué cogen a Sabino Arana, que suspendió incluso la cátedra de vascuence? No sabía siquiera vasco bien, lo sabía mejor Unamuno. Quedó por encima Unamuno que Sabino Arana en una cátedra de vascuence en el Instituto de Bilbao. No lo sabían esto, ¿verdad? Porque no se lo cuentan. Si incluso la Fundación Sabino Arana tiene prohibido acceder a ciertos documentos que sonrojarían a cualquier persona del siglo XXI por su bajo nivel intelectual. Este es el promotor de la intelectualidad vasca. Por hablar de Areiza, gran ministro, en fin, todos los intelectuales vascos y catalanes realmente de primer nivel han mirado a España y han mirado a través de España al mundo, y no a su ombligo. Cuando se mira a su ombligo, esa genuflexión circular, lo que hace es que pierdes por ese gesto ya parte de la materia gris. Y podríamos dar ejemplos muy contemporáneos. Pero en fin, dejemos esto aparte. Porque sí se puede hablar de un siglo de oro, no solo las letras castellanas, sino un siglo de oro español, que nace con Nebrija, gramática española, y acaba con la muerte de Calderón. Pero que te engarza con el Quijote. ¡Ah, Cervantes! Tampoco fue catalán. Unos dicen que sí, la Históbano de la cultura, pero Cervantes no era catalán. Nació en Alcalá de Henares. Y bueno, pues su novela, no solo su novela de Don Quijote, sino otros escritos suyos, han influido en toda Europa. Han influido en toda Europa. Fichte decía ser gran admirador de Cervantes y que sus novelas ejemplares habían influido en su obra. ¿Por qué no hablar también de Gracián? Gracián, bueno, en fin, los jesuitas y dominicos, dos órdenes creadas por españoles, tampoco hablaremos de esto, ¿verdad? Gracián influyó en Nietzsche, en Schopenhauer. Schopenhauer tradujo el Criticón, tradujo varias obras de Gracián. El Criticón, por Nietzsche, dice que fue la obra de mayor sutileza moral de la historia de la humanidad. Pero nosotros aquí esto lo despreciamos. Incluso en el siglo XVIII, cuando se ha dicho que no ha habido ilustración, es falso. Se ha demostrado claramente ya que sí que hubo ilustración. Lo que pasa es que aquí pues no queríamos matar a nadie y no era utópica, era muy práctica. Pero gente como Feijóo, Capmany o Jovellanos son gente de primerísimo nivel. Algún día
compararemos estos autores con otros franceses que son muy halagados por los tontobobos italianos, españoles, ¿no? Por lo tanto, pero no solo el siglo XVIII o XIX, cuando le dieron al príncipe el premio Príncipe de Asturias a Julián Marías, en 1983, él habló de la generación del siglo XX, engarzando de la generación de 1898 hasta el final del siglo XX. Y realmente él dio una relación de nombres, yo lo he completado, me sale un autor o autora por año, o sea, más de 100 autores de primer nivel que hemos contribuido tanto a la literatura como a la filosofía. Claro, igual no eran filósofos profesionales, pero eran intelectuales de primer nivel, como Unamuno, por ejemplo. También tuvimos filósofos profesionales como el propio Julián Marías o como Ortega, por ejemplo. Pero también otros eran intelectuales de otro tipo. Valle Inclán es un innovador del pensamiento, sin duda, aunque no fuera un filósofo profesional. Hay innumerables, son los datos. Yo he recogido una lista que no voy a ser exhaustivo porque no quiero aburrirles, pero en fin, para que tengan ustedes una referencia. Pensadores españoles: Séneca, Lucano, Quintiliano, Adriano, Ocio, Prudencio, Ramón Llull, Domingo de Guzmán, Luis Vives, Francisco de Vitoria, Luis Vives y Mateo Alemán son en el siglo XVI los creadores del pensamiento que sostiene al estado de bienestar, los primeros que se ocupan del socorro de los pobres, y hay una polémica entre ellos. Luis Vives publica en Londres por primera vez, y Mateo Alemán, el de Guzmán de Alfarache, polemistas, los dos españoles. Francisco de Vitoria, Bartolomé Las Casas, Melchor Cano, Domingo de Soto, Juan de Mariana, Luis de Molina, Francisco Suárez, Calderón de la Barca, Diego Gracián, Lope de Vega, Juana Inés de la Cruz, gran poetisa y mística, Santa Teresa, primera doctora de la Iglesia, San Juan de la Cruz, Ignacio Loyola. La orden de los jesuitas no tiene ninguna importancia, ¿verdad? En el mundo, ninguna. Si fuera alemana, por favor, si fuera alemana. Aunque se fundó en París, es otra cosa. Alonso Ercilla, Antonio Nebrija, Garcilaso, Góngora, Quevedo, José Manrique, Beatriz Galindo, Fray Jerónimo Feijó, Pablo de la Vida, Espronceda, Larra, Becker, Jovellanos, Pinferrer, Aribao, Jaime Balmes, Miguel Asín Palacios, Donoso Cortés, Ginero Ríos, Costa, Paroja, Azorín, Clarín, Galdós, renueva toda la literatura. Juan Ramón Jiménez, Juan Varela, los hermanos Machado, uno de derecha, otro de izquierdas, como autores españoles, ¿no? Pardo Bazán, Valle Inclán, Gómez La Serna, Méndez Pelayo, el malo, Méndez Vidal, yo qué sé, Pidal, Américo Castro, Cruz Sánchez Albornoz, los hermanos Maeztu, falangistas, pobrecitos, qué grandes eran intelectualmente hablando, ¿verdad? No hay que hacer distingos, no sean sectarios, guerra civilistas, en fin, Unamuno, León Felipe, Cernuda, Jorge Ruiz de Santayana, George Santayana para los amigos, porque su carrera la hizo en Estados Unidos, pero nació en Madrid y se crió en Ávila. Esto no lo sabe mucha gente, lo de el que no aprende su historia está condenado a repetirla. A ver si no lo hacemos mirar, ¿verdad? Ortega Sés, Zubiri, Alessandre, Dionisio Retuejo, que cambió de bando, Agustín de Foxala, Inentalgo, López Aranguren, María, Zambrano, Baroja, Carmen Laforet, en fin, señores. ¿Son esto lo que estudiamos en los libros de escuela? Me gustaría pensar que sí. Pero va a ser que no, que estudiamos más los de fuera, que sí, que sin embargo reconocen la influencia de estos. Qué curioso esta doble vara de medir. O sea, que no reconocemos los grandes intelectuales que hemos tenido aquí y reconocemos los intelectuales de allá que se han basado en los de aquí. Pues señores, otro de los misterios de nuestra historia. Otra leyenda más de la que debemos despertar para, sin rechazar lo bueno que tienen los demás, apreciar lo bueno que tenemos y hemos tenido nosotros. Se despide Argibán 007 con licencia para contar la verdad histórica y para luchar contra el virus cultural. Que tengan una buena jornada.